Uno de los misterios más grandes de México es el simbolismo que encierra Quetzalcóatl en su vida, su mensaje, su enseñanza, su drama, su misión y sus leyendas. Un quetzal es un ave preciosa, con plumas hermosas de colores, sinónimo de belleza y el emblema de la fuerza espiritual. La palabra coatl significa serpiente, considerada por los antiguos mexicanos como emblema de la sabiduría divina, del eterno femenino divinal y de la fuerza que dio vida a todo lo existente. Quetzalcóatl es serpiente emplumada o serpiente preciosa, es lo divino y espiritual que representa un ave uniéndose a lo humano o terrestre que representa la serpiente, objetivo principal de nuestra existencia, unir lo humano a lo divino. Quien desconoce la sabiduría hermética, difícilmente podrá penetrar en el ámbito de las grandes realidades enseñadas por los antiguos sabios en torno a nuestro Señor Quetzalcóatl. Las tradiciones milenarias sugieren que Quetzalcóatl es el origen de todo cuanto existe, de todo lo que ha sido y de todo lo que será. Cuando así hablan nuestros antepasados es porque no se refieren a una persona, sino a un principio universal eterno. Si bien como fuerza cósmica se encuentra en todo lo creado, sorprendentemente, también cada ser humano tiene su propio Quetzalcóatl. En lo más recóndito y profundo de sí mismo, porque también simboliza nuestro íntimo, el espíritu inmortal de cada ser humano. Es Quetzalcóatl la guía a seguir, el mismo camino secreto que conduce a la luz, nos muestra con su vida las virtudes que habremos de conseguir para lograr autorrealizarnos. Es también el fuego sagrado que tenemos la misión de despertarlo, a través de la magia del amor y los méritos del corazón. Es un título, un grado esotérico que recibían los grandes sacerdotes de México, cuando lograban tener la preparación espiritual suficiente como para que se manifestara plenamente en ellos la fuerza maravillosa del amor. Además de las muchas cosas que representa, existe como un gran iniciado. Fue un mensajero en el antiguo México, un instructor divino que entregó un mensaje de paz, fuerza y amor. Es Quetzalcóatl la unidad múltiple perfecta, porque es la fuerza cósmica que todo lo ha creado, y una vez que existe, lo sostiene, es el alfa y omega, de donde hemos emanado en la aurora de la creación y a donde habremos de llegar si logramos cumplir nuestra sagrada misión. Quetzalcóatl, como ser humano, es un gran maestro, un iluminado, como se dijera entre los budistas, alguien que se autorrealizó desarrollando en forma armoniosa todas sus facultades internas. Cumplió y sigue cumpliendo una labor extraordinaria, no solo en México, sino en el mundo entero. Todos los seres humanos vivimos inmersos en un profundo sueño de la conciencia. Hemos desarrollado miles de defectos psicológicos que nos mantienen en un estado de hipnotismo, y que nos han llevado al estado de violencia y barbarie en el que actualmente vivimos. Quetzalcóatl, como ser humano, logró desintegrar esos elementos psicológicos indeseables, logrando ese despertar de la conciencia, dejando el estado de sueño. Quetzalcóatl, el Cristo mexicano, ciertamente fue un hombre 100% despierto. La multiplicidad de sus funciones también nos indica con entera precisión lo antiquísimo de su culto y la profunda veneración con que se le veía en todo Centroamérica. Quetzalcóatl es el Cristo cósmico náhuatl, que en el año CE, Acatl, 895 de la era cristiana, encarnó en el hogar de Iztacmixcoatl y Chimalmatl. Nace en el año 1 Caña, CE Acatl. Aunque las fechas de los antiguos mexicanos estaban determinadas por la combinación de un número y el nombre de uno de los días del mes azteca, esto no solo muestra una fecha cronológica, también nos da una enseñanza. Los nacimientos de Jesucristo, Buda, y por supuesto, Quetzalcóatl siempre aluden a una realidad más bien interna o espiritual, por ello es que el numeral 1, CE en náhuatl, es algo profundamente significativo, se asocia con la ciencia de los números o cábala, ya que el 1 está asociado al ser, al espíritu, al íntimo, a la sabiduría y a la verdad. Caña, Acatl, es el símbolo de la columna espinal, mostrando el sendero en donde hay que trabajar, ya que por la espina dorsal del estudiante debe ascender un fuego espiritual muy especial. Cuando logramos esto, es cuando realmente se va caminando en el sendero de la autorrealización íntima del ser. Ahora bien, el símbolo de la caña en nosotros, solo lo logramos cuando aprendemos a amar de verdad. Al ser o Padre que está en secreto, al uno, se llega a él eliminando al ego, al mí mismo, a los miles de elementos indeseables que cargamos en nuestro interior. Es así como lograremos un nacimiento espiritual como lo hicieran los grandes maestros. En forma muy poética, la biografía de Quetzalcóatl nos va indicando las virtudes que debemos adquirir para lograr encontrar ese camino. A la verdad, nuestra naturaleza actual es grosera y materialista, y por tanto, es urgente que le demos un cambio.
que la convirtamos a través del trabajo interior en una actitud siempre dirigida a lo divinal, o sea, de naturaleza mística. En cuanto a lo austero, se refiere a que vayamos eliminando los apegos que vamos formando a lo largo de la existencia. Es decir, aprender a relacionarnos con las cosas materiales y usarlas debidamente, cuidarlas, pero sin apegarnos a ellas, o sea, sin depender psicológicamente de estas. Necesitamos, obviamente, practicar el ayuno, pero este no se refiere a dejar de comer, es algo más que eso. Es a dejar de criticar a la gente, dejar de hablar inapropiadamente. Prácticamente nos referimos a un ayuno de la mente animal, que deje de ingerir tanta basura que nos daña nuestro templo interior, como creencias falsas, prejuicios, preconceptos, etc. En síntesis, se trata de limpiar nuestra mente. La penitencia es el trabajo consciente que hacemos para acercarnos a lo divinal, es decir, la meditación profunda, la oración consciente, los mantras sagrados, la caridad, la bondad, etc. A los 30 años fue nombrado gran sacerdote y monarca de Toyán, Tula, estado de Hidalgo. Lo que aquí nos señala, es algo que podemos observar en variadas tradiciones del mundo. Dice la Biblia que debemos convertirnos en reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. En el arcano número 7 del tarot, por ejemplo, puede observarse un carro de guerra egipcio, jalado por 2 esfinges, y sobre el carro, está el íntimo. Tiene en sus manos un báculo el cual sirve para oficiar, o sea, ser sacerdote, y posee, además, una espada que sirve para combatir y mandar, o sea, ser rey. Toyán o Tula, es el símbolo de la cuarta dimensión, de los mundos suprasensibles de la naturaleza, del paraíso edénico. Indudablemente la misión de Quetzalcóatl no solo fue religiosa, sino también política y social. Es obvio que los grandes iniciados nos van ayudando en todos los ámbitos posibles. Cumplen una misión espiritual, pero también social, todo esto que se describe claro que lo hizo físicamente. Les enseñó a cultivar la tierra, a clasificar a los animales, a tallar las piedras preciosas, la fundición de metales, la orfebrería y la cerámica. Entre sus enseñanzas sagradas que nos transmitió, está la de la astroteurgia, el saber que los astros no son algo muerto, sino que hay inteligencias divinas en cada uno de ellos, que están relacionadas con las distintas actividades humanas. También nos enseñó la ciencia de los números, la cábala hermética, la cual se expresa vivamente en el calendario, enseñanzas importantes, además, en el trabajo interior. Prohibió la guerra y los sacrificios humanos y de los animales, los sacrificios habían de ser de pan, de flores y de copali. Si piensa uno que nuestros antepasados en su época de oro glorificaban sus guerras y que realizaban sacrificios humanos en sus templos sagrados, estamos totalmente equivocados, ya que estos fueron, precisamente, prohibidos por el maestro Quetzalcóatl. El sacrificio plasmado en las rocas milenarias se refería, cuando los artistas de renombre los cincelaron en la roca, al sacrificio de nuestros defectos psicológicos para el florecimiento de las flores del espíritu. El sacrificio de copal es el mismo que llevaran los Reyes Magos en la mirra y el incienso, símbolos de la transformación de la energía. Para lograrlos, hay que sacrificar la pasión bestial en aras de la más exquisita espiritualidad. Prohibió el homicidio, el robo, la poligamia y todo mal entre los hombres. Nos dice, en síntesis, al igual que el maestro Buda, que el camino debe sustentarse en un recto pensar, un recto sentir, un recto obrar, y desde luego, un recto modo de ganarse la vida. En Toyán fundó un templo de misterios con 4 grandes adoratorios. El primero era de madera de cedro con adornos verdes, el segundo, de cedro con adornos de coral, el tercero, de cedro con adornos de caracoles marinos, el cuarto, de cedro con adornos de plumas de quetzali. En ellos, él y sus discípulos, oraban, ayunaban y practicaban la penitencia. Les hablaba de Ipalnemoani, aquel por quien vivimos, de la creación del mundo, de la caída del hombre, del diluvio, del Cristo y su evangelio, del bautismo, de la circuncisión y de la cruz, símbolo de la inmortalidad de la vida y de redención del género humano, recomendándoles que la usaran en los altares de los templos y en sus hogares. Puso nombre a los pueblos, montes y valles. La salida de Quetzalcóatl de Tula es muy interesante. Por un lado, significa la salida del Edén, cuando comimos el fruto prohibido, pero también nos señala que la humanidad no gusta mucho de la verdad, es decir, que nos encanta ser engañados, y cuando un iniciado de verdad viene a entregarnos la enseñanza, entonces tronamos y relampagueamos. A Jesús lo crucificamos, a Sócrates le dimos de beber la cicuta, a otros los hemos envenenado, exiliado, etc., pues preferimos vivir en las sombras de la ignorancia a estar en la luz de la verdad.
Lo persiguieron, y en su huida de Toyán, se refugió por algún tiempo en Teotihuacán, lugar de adoración, donde dejó un templo abierto en cuyo altar los maestros realizaron el autosacrificio y la solemne ceremonia del fuego nuevo. Quetzalcóatl estuvo en la gloriosa Teotihuacán y todavía podemos encontrar el templo de Quetzalcóatl, lugar mágico extraordinario donde se llevaba a cabo el autosacrificio. Ahora bien, lejos de pensar que se trataba de herirse el cuerpo con punzones, debemos entender que se trataba de practicar disciplinas como la meditación, donde podemos, a través de la comprensión profunda, sacrificar defectos como la envidia, el orgullo, la vanidad, la autoimportancia, etc. La ceremonia del fuego nuevo, que se practicaba en este templo de misterios, era dedicada al fuego sagrado que todo ser humano tiene, pero dormido, el fuego sagrado que debemos despertar. El altar de este templo está adornado con cabezas de serpiente emergiendo del cáliz de una flor, las cuales simbolizan a Quetzalcóatl caído en los abismos atómicos humanos. Las conchas blancas y los caracoles rojos que las adornan son el emblema del origen primario de la deidad. Extraordinario templo que nos ilustra la conciencia del trabajo que tenemos que realizar. Está Quetzalcóatl emergiendo de una flor, símbolo del fuego sagrado adormecido. A su lado está el dios de la lluvia, Tlaloc, divinidad rectora de las aguas. Nos muestra a las claras un mensaje alquimista, ya que hay que mezclar el agua pura de la vida transmutada representado por el dios de la lluvia, Tlaloc, con el fuego sagrado de Quetzalcóatl. Ese es el sendero a seguir. De Teotihuacán pasó a Cholula donde vivió 20 años, pero tuvo que huir nuevamente de allí por la guerra. Cholula, agua que cae en el lugar de huida, mágica ciudad donde existían muchos templos dedicados a rendir culto a los principios inteligentes de la naturaleza, llamados y casas de Dios, Tliecali, que los españoles al llegar no dejaron de mencionar que había tantas casas de Dios, Tliecali, como días hay en el año. En esta ciudad santuario, el maestro Quetzalcóatl estuvo 20 años. Con 4 de sus discípulos se dirigió a Coatzacoalcos, y dicen los anales que construyó una balsa y en ella se hizo a la mar y desapareció. El maestro Quetzalcóatl, una vez cumplida su misión, se fue a través del mar. Algunos dicen que se convirtió en la estrella de la mañana, Venus, pues simboliza que realizó la gran obra del Padre en forma total. También se afirma que regresaría, pero esto es exactamente igual a la segunda venida de Jesús. No se trata de algo físico, más bien se trata de encarnarlo en cada ser humano. Al maestro Quetzalcóatl se le representa con una máscara del dios del viento, Ejecatl. Esto debido a que el fuego sagrado pone en movimiento todo lo que existe. Este hecho ha motivado a que se le confunda con este dios. Se trata de 2 maestros diferentes, cada uno con su conocimiento y sus funciones específicas. Necesitamos retornar, volver a la sabiduría divina de la lejana Tule. Es mucho lo que se ha dicho sobre esta Tule lejana, la tierra de los dioses. Allí residen los antepasados de los esquimales y también de los aztecas. Allí vive Quetzalcóatl. De allí vino y allí volvió. Nuestro Señor Quetzalcóatl, y su sabiduría, no han desaparecido, estarán con nosotros hasta el fin de las edades. Quetzalcóatl ha estado desde el origen del universo y permanecerá para toda la eternidad. Quetzalcóatl se encuentra en lo más hondo de nuestro ser, por tal motivo, solo a través del autoconocimiento lograremos hallarlo. Lo que nos separa de nuestro Señor Quetzalcóatl es nuestro orgullo, la lujuria, la ira, la pereza, la gula, la envidia y la codicia. Quetzalcóatl está en cada partícula de este universo, es una emanación ígnea divinal, es la fuerza cósmica que está latente en el núcleo de los átomos y de los soles, es la energía que hace que todo se mueva y exista. Quetzalcóatl es la vida que palpita, incesantemente, en la creación entera. Es el hálito divino y misterioso que se encuentra tanto en la materia como en la conciencia. Prometió que algún día regresaría y es asombroso cómo, a pesar del tiempo y la distancia, son muchos los que todavía lo esperan, pero, en realidad, es que nos toca a nosotros cumplir con esa promesa hecha por nuestro Señor Quetzalcóatl, trabajando en sí mismos para que esa fuerza maravillosa del amor penetre en nuestras vidas, traspase nuestro corazón y Quetzalcóatl se haga uno con nosotros. Se fue Quetzalcóatl, pero debe vivir en nuestro corazón, debe nacer en cada uno de nosotros. Se fue, sí, como se iban las almas de los difuntos en el viejo Egipto, navegando en la barca de Ra, rumbo al sol inefable.